Hola, hola, bienvenidos a Aprendiendo Juntos. Yo soy Maggie Víncula. Me da mucho gusto de volverlos a tener por aquí. Esta semana vamos a estar cubriendo bastantes secciones, pero son tan emocionantes las historias que yo sé que se nos va a pasar el tiempo súper rápido. Entonces, primero que todo, quería darle un saludo grande a todos los maestros de escuela dominical. Este domingo que pasó, la maestra de nosotros, la hermanita Datin, Verónica Datin, hizo un trabajo tan espectacular cuando todos queremos comentar y todos queremos aportar a la clase, y ella hace un trabajo tan espectacular de llegar a ser una buena capacitadora, ¿no? del grupo, y aprendimos bastante. Otro saludo quería mandarle a mi tía Teresa, ella es un ejemplo perfecto de florecer donde te plantan. Ella es del club de los en qué puedo ayudar, ¿no? Porque aunque es muy tímida y aunque estaba muy nerviosa de dar estas clases, está haciendo un trabajo espectacular también, y yo la admiro mucho por eso. Y admiro a todos los líderes y a todos los miembros de la iglesia que, a pesar de que son tímidos o tienen miedo de compartir y de hablar, están llevando a cabo el llamamiento de maestros con tanta doctrina, con tanta información que se nos está dando en estas secciones. Igual ellos siguen adelante, siguen progresando, siguen siendo felices miembros del club. ¿Cómo puedo ayudar? Y me encanta esa idea. Entonces, los versículos de esta semana están en la sección 56 y es el versículo 18 y 19. Yo sé que los versículos últimamente han estado un poquito largos, pero es que son tan poderosos que no puedo dejar el uno sin el otro. Y las palabras de esta semana las van a encontrar en la sección 51, el versículo 19, y las palabras son fiel, justo y sabio. Me gustaría compartir con ustedes un dicho. No sé quién lo dijo, pero alguien lo compartió esta semana en nuestra clase que estoy tomando y me encantó. Y dice así: no es solo el hecho de alejarnos de lo malo, sino el proceso de transformarnos a lo bueno. Y me pareció tan correcto y tan bueno para estas secciones, porque no es solamente decir, bueno, voy a dejar de hacer las cosas malas, ¿no? Las cosas que no están de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, sino transformarnos a lo bueno en el proceso, no nomás alejarnos. Y me pareció súper lindo. Entonces ahora sí, si tienen sus libros, sus cuadernos y sus marcadores, aprendamos juntos. Para hacer un pequeño resumen de la sección 49 y 50, porque no podemos seguir adelante sin hablar de la sección 49 y 50, que son súper buenas. En la 49 sabemos que esta es la historia o la explicación de por qué suceden ciertas cosas en el futuro, ¿no? En lo que vamos a estudiar. Y el de Parley P. Pratt, que lo conocemos, hiperactivo, él le hablaba a todo el mundo. Recuerdan, él es el misionero que convirtió a Sidney Rigdon y a muchos más en esta época, porque él no perdía oportunidad de enseñar y de predicar. Entonces él conoce también a un miembro de otra religión, de los tembladores, o en inglés le llaman los Quakers. Y aquellos que hemos tomado avena Quaker, la Quaker, como le decíamos en nuestros países, viene de ellos, ¿no? De los Quakers. Y Quaker quiere decir como temblador, como que tiembla, ¿no? Y ellos se llamaban así porque creían que cuando sentían el espíritu, el cuerpo les empezaba a temblar, y tenían como un estilo de baile que temblaban. Entonces, este hermanito Copley, él es miembro de este barrio, de esta congregación, y Parley P. Pratt, que no se le escapaba a nadie, habló con él, le enseñó el evangelio, y al hermanito Lyman Copley le gustó y se bautiza, pero hay ciertas cosas que él no puede soltar. Él quiere como
yo entre más lo estudio, yo digo, ¿será que él quería ir y comprobarle a su vieja congregación de los tembladores que él estaba en lo correcto, o él los amaba tanto que quería que ellos también tuvieran toda la verdad como lo que él había encontrado en la iglesia? Pero el punto es que él quiere que vayan y les prediquen a los tembladores. Entonces viene y habla con Sidney Rigdon, que es el consejero de Joseph Smith, con Joseph Smith y con Parley P. Pratt, para que puedan ir a predicarle a los tembladores. Y entonces, antes de ir para allá, sabemos que los tembladores tienen algunas creencias muy interesantes. Ellos creen en la revelación personal, ellos creen en que Cristo ya vino, o sea que la segunda venida de Cristo. La cosa es que creían que ya había venido a través de una mujer, o sea, una hermana que estaba viviendo era la que había sido Cristo. Y que el pecado original de Adán y Eva era de que habían tenido relaciones, ¿no? Entonces, o el procrear. Y es un poco interesante pensar que este grupo creía en esto y decían que no deberían casarse y que si llegaban a casarse no podían tener relaciones. Entonces, eso no permitía que procrearan y que creciera la congregación. Y por más que me he puesto a buscar, a mirar, a ver cuántos miembros de esta religión todavía existen hoy en el 2021, solamente hay 2 de ellos y podemos ver por qué, ¿no? Entonces eran muchas las cosas que se parecían un poquito y cosas completamente diferentes a lo que nosotros creíamos. Y lo que más lo movía al hermanito Lyman Copley era que él estaba casado y él amaba a su esposa y él no quería divorciarse ni quería no estar con ella. Entonces él quería que de alguna forma la iglesia fuera donde los tembladores y les compartiera las creencias de nosotros para que ellos aceptaran que él siguiera casado. Entonces, la cosa es que piden esta revelación y se les da esta revelación que es la sección 49, y con esa revelación que explica exactamente todos los puntos que hemos hablado, el Señor está explicando de que no, el matrimonio es mandado por Dios y ellos tampoco dejaban que comieran carne, solo eran vegetarianos. Y ahí dice que sí, que la carne uno la puede consumir, claro que no en exceso. Y hay otras cosas que hablan en esa sección que el hermano Copley estaba súper emocionado de ir a compartir con los tembladores. Entonces se va con Sidney Rigdon. Sidney Rigdon llegan allá. Yo estoy segura que ya leyeron la historia que está en Revelaciones en Contexto. Pero es tan interesante ver que Sidney Rigdon llega ahí, llegan el sábado en la tarde, comen con el pastor, con el líder de esta religión y le presentan la revelación. Y él no está muy convencido y él no quiere que sigan hablando de esto, pero ellos se quedan ahí. Al otro día es domingo, entonces van le permite que si pueden ir a la reunión, ellos están ahí. Y Sidney Rigdon siente que no debe compartir más ya esta revelación y dejarlo ya todo por la paz. El hermanito Lyman está medio nervioso, pero en eso llega Parley P. Pratt. Y a mí me encanta la personalidad de Parley porque es tan explosivo y tan hiperactivo, pero a veces demasiada emoción también como que interrumpe el espíritu hasta cierto punto. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado también cuando no permitimos que el espíritu nos guíe por lo que estamos tan emocionados con querer compartir, ¿no? Pero hay un lugar y hay un tiempo para todo y la casa de Dios es una casa de orden. Entonces, Parley de todas maneras dice, ¿cómo así que no vamos a compartir? Yo quiero compartir esta revelación, tenemos que predicar y decir lo que tenemos que decir, y él predica y dice todo lo que quiere decir. El mismo líder decide que no quiere seguir escuchando, se para y detiene la reunión, y entonces ellos dicen, no, como usted va a decidir por su congregación, deje que nosotros le preguntemos. Ellos le preguntan y ellos mismos, la congregación, dice, no, gracias, nosotros estamos felices como estamos, no necesitamos
más información o revelaciones de las que ustedes nos traen. Parley se molesta, se sacude el polvo de su saco, que sabemos que es un acto que lo explica en diferentes partes. Lo vamos a ver un poco más adelante y lo explica en diferentes partes en la Biblia, de que los apóstoles lo hacían también cuando no se les aceptaba o no querían escuchar la palabra de Dios. Y en este momento, si leemos un poquito más en Revelaciones en contexto, el hermanito Limen se pone a llorar, está tan asustado, confundido, no era como él lo había planeado en su mente, y queda un poco como defraudado, se siente como triste, ¿no? Porque yo pienso que él pensaba que iba a ser fácil convencerlos y no fue así. Esa misma noche se va Parley P. Pratt de regreso a casa, pero Sidney Rigdon y el hermanito Limen se quedan esa noche aún ahí. Y al otro día Sidney Rigdon se va, pero el hermanito Limen se queda. Cuando él regresa, él está muy herido, muy confundido, y ahí es cuando vamos a ver cosas que estamos aprendiendo en estas próximas secciones. Y hay dos secciones de las que se les habla al hermanito Limen y a otro hermano que también se hace amigo de él y lo quiere apoyar, pero él pierde la vista, la visión, y los hermanitos que estaban viviendo en sus terrenos, el terreno que él había consagrado para la iglesia, decide decir: no más, no quiero, regrésenme a mis tierras y saquen a los santos que estén viviendo ahí, y los echa a la calle. Es triste ver cómo algunas personas por cosas tan pequeñas se alejaron de la iglesia y perdieron un galardón tan grande. Bueno, no sabemos qué haya pasado una vez que pasaron el velo y estén allá, y tal vez las cosas se hayan arreglado. Eso esperamos. Pero por lo que sabemos en la historia, no fue así. Y una cosa que yo siempre pienso es, si el hermanito Limen supiera que esas tierras todavía siguen allá en Kirtland, uno puede ir y verlas, son bonitas, es mucho, hay mucha ciudad allá ahí, pero nunca se fueron para ningún lado, ahí siguieron. En cambio, la salvación de él o el progreso espiritual de él sí se detuvo. Entonces, a veces sacrificamos algo tan especial como es nuestro progreso espiritual por algo material. Y esto nos lleva a la sección 50, donde están hablando de diferentes costumbres, ya como que nuestro Señor Jesucristo dice: bueno, ya hay mucha confusión, están revolviendo, están tratando de hacer de un montón de religiones una sola, y eso no es así. La iglesia de Dios es una iglesia de orden. Entonces vamos a hablar de cómo ustedes pueden discernir las cosas del Espíritu y las cosas que no son del Espíritu. Y esta sección es muy buena para todos los misioneros, a todos aquellos que estamos haciendo cuando están saliendo de unas creencias antiguas a unas nuevas creencias. Es muy bueno estudiar esta sección porque te ayuda claramente a ver la diferencia entre las cosas y cómo se siente el espíritu y cómo se sienten con las cosas que no son del espíritu, porque pueden ser hasta del enemigo o creencias humanas, ¿no? De los hombres. Pero lo más espectacular de la sección 50 para mí fue la similitud con el discurso del presidente Nelson, del último discurso. Les invito a que abran la sección 50 y abran el discurso del presidente Nelson y lo pongan lado a lado y los estudien. Es exactamente lo mismo, y me da escalofríos a mí darme cuenta lo bello que es nuestro Señor Jesucristo hablándonos o hablándoles a través de José Smith en esta sección, y el Señor hablándonos a nosotros a través de
Russell M. Nelson en esta época. 2 profetas en diferentes tiempos, misma dispensación, diferentes tiempos, diciéndonos exactamente lo mismo a 2 diferentes grupos de santos con el mismo mensaje. Eso son señales de un Dios viviente que ama a sus hijos igual, que está interesado en la salvación de cada uno de nosotros, no interesa en qué tiempo estemos viviendo, y que sus verdades son las mismas ayer, hoy y mañana, siempre. Él siempre será el mismo. Así que les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Cristo ha resucitado. Fe en Él moverá montañas, por el presidente Nelson en la última conferencia ahorita de abril. Prepárense para un banquete espiritual cuando hagan eso. Es hermoso. Sección 50. Ok, al comenzar la sección 51, el hermanito Partridge, el obispo, que es el obispo, el profeta, todos están viendo que ya están llegando los últimos miembros que venían de Nueva York y no saben dónde poner tanta gente. Entonces José pregunta al padre, ¿qué más? ¿Cómo podemos organizar todo esto? Y esta sección se da. Es mayo de 1831 y los hermanitos Knight, si recuerdan a los hermanitos Knight, que son los que prestaron la carroza para ir a recoger las planchas, los que el hermanito Knight traía la tinta y papel para cuando empezaron a traducir el libro Mormón. Bueno, ellos ayudaron bastante. La Emma Smith se bautizó con ellos. El presidente de esa ramita ahorita es Newell Knight, que es el hijo de ellos. Y la hermanita Polly, que es la mamá Knight, ha estado muy enferma, al punto que cuando ellos vienen, Newell Knight llega a una... ¿Se acuerdan cuando Mama Smith vino por el canal y que se congeló? Y bueno, ellos también vienen detrásito de ellos, pero la hermanita Knight está tan enferma que ellos se detienen en una ciudad antes de llegar ahí. Y Newell Knight está tan preocupado que él se baja del barco y va al pueblito donde para el barco y recoge y compra madera para construir hasta el ataúd, si es que llega a morir la hermanita Polly en el barco. Y por eso se demoran, pero ellos están llegando en este momento y no saben dónde ponerlos. El hermanito Lyman, que estamos hablando, que acabamos de hablar, el que era miembro de los Tembladores, él tenía hartísima tierra, o sea, es como que fueran como, no sé, 45 campos de fútbol americano, no, que juegan fútbol americano, así era hartísima tierra, y entonces él había consagrado toda esa tierra. Entonces cuando llegan los hermanitos Knight, los ponen en esta tierra del hermanito Lyman, y ellos inmediatamente empiezan a construir, a limpiar, a quitar árboles y todo lo que haya ahí para hacer espacio. Comienzan a construir casas, comienzan a hacer huertos. Ellos no pierden el tiempo, ¿no? Donde los plantan, florecen rapidito, y es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos esa clase de personas, que no nos sentemos a esperar a ver si el clima mejora, a ver si las personas nos saludan para comenzar a servir, ¿no? Nuestro Padre Celestial desea y nuestro Señor Jesucristo desean que nosotros, donde nos plante, donde el Señor nos ponga, ahí florezcamos lo más rápido posible. Y los hermanitos Knight son un muy buen ejemplo de esto. Del versículo 1 y al 8 están hablando acerca de lo que es la ley de consagración. Si no recuerdan, hace 2 videos estuvimos hablando mucho acerca y explicamos qué era la ley de consagración, que ya están explicándoles ahí un poco mejor algunas cosas de las que hablamos hace 2 o 3 semanas atrás. Del 9 al 11 me gusta mucho la palabra honradez, porque es algo que se necesita en todo iglesia, todo hogar, toda comunidad, todo gobierno para que funcione. Y el Señor nos está hablando y nos está pidiendo que por favor, si vamos a vivir la ley de consagración, recordemos que la honradez es llave para que funcione. Tenemos muchos ejemplos de hermanos y de familias que fueron honestos, que vivieron la ley de consagración y que llegaron a prosperar. Uno de ellos son la familia Knight. Aunque en las próximas secciones no vamos a ver mucha prosperidad,
porque primero sufren muchas cosas, pero los hermanitos Knights llevan un legado inmenso que aún ahora, en estos días, si ustedes van al campo de BYU, encontrarán edificios y salas de estudio que fueron dadas o que fueron construidas con dinero del nieto del hermano Knight, que se llamaba Jesse Knight. Pero bueno, yo creo que también habíamos hablado un poco de esos, pero podemos ver aquellas familias que han consagrado su vida, sus talentos, su tiempo, su energía, todo lo que ellos son para construir Sion, y cómo hasta el día de hoy, de una generación a la otra, sigue ese legado tan bello de florecer donde te planten, de decirle al Señor en qué puedo ayudar, cómo puedo yo ser de servicio para tu obra. Dios es un Dios de edificar. A Él le gusta que nosotros nos establezcamos y después a la siguiente generación establecer y luego a la siguiente generación establecer y seguir creciendo. Siempre pasar de bueno a mejor y de mejor a excelente. En el versículo 12 y 13 hablan acerca del almacén del obispo, que también la vez pasada hablamos de eso, ¿no? De que primero se repartía todo y lo que quedara se ponía en el almacén del obispo para usar en caso de una emergencia o para usar en caso de que a alguien le faltara algo. Hasta el día de hoy estos almacenes están en todas partes que se necesiten. Hay diferentes lugares a través en el mundo donde está un almacén del obispo. Claro que en Utah hay bastantes almacenes y muchos de nosotros hemos podido disfrutar del gran bendición de tener estos almacenes. Ellos tienen comida, tienen alimentos, dan trabajo. Y muchas veces como presidenta de la Sociedad de Socorro, como presidenta de las Mujeres Jóvenes, hemos ido en grupo a prestar servicio, a poner etiquetas en las latas, a cortar el pan, a aprender a hacer queso. Todas esas cosas les han servido a nuestras jóvenes, a nuestras hermanas, y también yo sé que el Quórum de Elders también va para poder ver la magnitud del programa que empezó tan pequeñito desde este tiempo y que ahora es algo mundial, ¿no? Donde podemos ayudar no solamente a los miembros de la iglesia, sino todo aquel que necesite. La sección 53 es una hermosa sección y me gusta mucho porque nos está ayudando también a entender lo que hemos aprendido de los dones en la sección 46, ¿no? Y habla acerca de estos talentos, de estos dones que Él nos da y cómo los podemos poner en acción. Y en el versículo 16 de esa sección 51, me encanta porque dice, y les consagro esta tierra por una corta temporada, hasta que yo el Señor disponga para ellos de otra manera y les mande salir de aquí. Ahí mismo les está diciendo, no van a durar mucho tiempo ahí, pero no interesa cuánto tiempo estemos. Lo que importa es que trabajemos y demos lo mejor de nosotros. Aunque sea una corta temporada, donde llegues, da tu mejor. Pilas, rápido, ponte a trabajar, no te pongas a esperar a ver si es que las cosas mejoran o a ver si es que les tienden a un llamamiento. Cuando uno llega a un nuevo barrio, preséntense, sonrían, díganle al obispo, al presidente, en qué podemos ayudar. ¿Cómo puedo yo ayudar en la obra? Si en ese momento no hay llamamiento, hay mucha gente y no hay muchos llamamientos que dar, nosotros no necesitamos tener un título, ¿no? de líder con L mayúscula, ¿no? Para poder ser discípulos de Cristo. Que no tenemos que ser líderes con L mayúscula, podemos ser líderes con L pequeña. Y eso quiere decir que extendamos amistad, visitemos a las hermanas, a los hermanos, invitemos a otros miembros a nuestra casa a comer, a tener unos juegos como familia, a tener una clase, a estudiar el Ven Sígueme juntos. Eso es una forma de nosotros poder igual ser plantados y florecer donde estemos, aunque sea por un corto tiempo. Pero el versículo más lindo que me encanta y de ahí sacamos las palabras de estudio de esta semana es el versículo 19, que les dice, y el que fuere hallado mayordomo fiel, justo y sabio,
entrará en el gozo de su Señor y heredará la vida eterna. Qué hermoso versículo, me encantó esa sección 51. Al empezar la sección 52, vemos que el Señor les está diciendo, van a haber otra conferencia, pero ya no van a ser aquí en Kirtland, la van a hacer en Missouri. Todos están súper emocionados y ansiosos por saber dónde va a ser Sion, ¿no? Pero Él les dice, váyanse para Missouri, que allá les voy a decir cuando lleguen. De esta sección salen 13 compañerismos, todos hacia el mismo lugar, que es Missouri, pero en el versículo 9 dice, y viajen desde allí predicando la palabra por el camino, no diciendo sino las cosas escritas por los profetas y apóstoles, y con la que el Consolador les enseñe mediante la oración de fe. Y el 10 dice, vayan de dos en dos, y así prediquen por el camino a toda congregación, bautizando en el agua e imponiendo las manos a la orilla del agua. Entonces, vayan todos, rieguen semillas por todo el camino en el que van. Eso es lo que está sucediendo ahora. Me encanta la idea de que nosotros podamos predicar el evangelio en donde estemos, y a cuánto no nos ha sucedido que encontramos a alguien, comenzamos a hablar del evangelio y ellos dicen, oh sí, yo hace como 3 años conocí a unos señores que eran mis vecinos también, muy buena gente. Y qué bueno que estos hermanos, yo digo, gracias a Dios que estos vecinos fueron buenos ejemplos de buenos testimonios del evangelio. Muchas veces hemos escuchado el dicho que dice, vive el evangelio de tal manera que tú seas, porque tal vez tú seas el único libro de Mormón que otras personas lean, a través de ver nuestro ejemplo. Entonces, asegurémonos de predicar siempre el evangelio por el camino, por lo que vayamos haciendo. Y luego pasamos al versículo 33 y dice, si de cierto digo, viajen todos estos al mismo lugar por diversos caminos, y el uno no edificará sobre el fundamento del otro, ni seguirá sus pisadas. Completamente diferentes caminos, y así pueden abarcar más gente y así pueden conocer más. Vamos a conocer algunos de esos compañerismos, aunque están ahí ya decretados, no llegan a ser. Entonces el Señor tiene que hacer algunos ajustes porque algunos de estos hermanos se dejan envolver por las mentiras del enemigo. Permiten que el rey de la zancadilla les haga la zancadilla y no van a la misión. Y algunos son cómicas las razones por las que no terminan sirviendo una misión. Pues cómicas, pero a la misma vez tristes, ¿no? Porque da tristeza que alguien no haya cumplido con un llamamiento tan hermoso. Pero para otros es algo súper lindo, porque vamos a ver algunos de estos hermanitos. Si quieren, vayan y estudien cada uno de estos nombres, porque cada uno de ellos tiene una historia increíble o tienen algo muy importante que enseñarnos. Es hermosa esta sección 52, hay mucho que aprenderle. Los versículos 13 al 20, creo que es la carne de la sección, que nos está diciendo qué clase de corazón debemos tener si queremos ser buenos siervos. Le mandé estos versículos a mi hijo que está en la misión para que él los escudriñe y los pueda entender un poco mejor. Pero sí, esa sección 52, muy linda. La sección 53 es una revelación hermosa, es una enseñanza hermosa de cómo debemos nosotros ser verdaderos discípulos de Cristo al estar siempre dispuestos a servir. Porque este hermanito, Abner Sidney Gilbert, él me parece un hombre tan tierno, tan bello, que él escuchó todos estos llamamientos, todos sus compañerismos, el entusiasmo de que iban a salir, iban a predicar el evangelio, pero a él no se le llama. Entonces él comienza a preguntarse, bueno, ¿y por qué no me llamaron? Y me gusta la actitud y la gran enseñanza que él nos da, porque en vez de decir, bueno, me hicieron a un lado, no me quieren, ya no quiero ir más a esa iglesia, otra vez el profeta le cae mal, no sé, él no se hace películas, ¿no? Él no se trauma, ¿no? En cambio, él decide ir a donde el profeta y decirle, profeta,
no escuché mi nombre en la lista de los elders que salían. Yo quiero también servir. Por favor, ¿en qué puedo ayudar? Él es del club del ¿qué puedo ayudar? Y ese es el club al que queremos pertenecer todos nosotros. No queremos ser parte del club de, bueno, es que como no me llamaron, o el club de mi corazón va a ser feliz cuando pase tal cosa o cuando pase lo otro, ¿no? Él no, él es del club de los que, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces le pide al profeta y le dan su llamamiento aquí de llegar a ser como el asistente del presidente, del obispo Partridge. Y es un hermanito que ya vivía en Kirtland. Cuando la iglesia llegó a Kirtland, él ya tenía una tienda, incluso él y el hermanito Noel Whitney, de la tienda donde llega José Smith y llega Emma Smith, que el profeta le dice, usted me oró para que yo llegara aquí. Bueno, ellos son, la tiendita del hermano Whitney tiene un gran letrero que dice Whitney & Co. Quiere decir Whitney compañía, ¿no? Pues la compañía es este hermanito Allergan Sidney Gilbert. Y él tiene como una caballeriza donde tienen vacas y huertos y con esto abastecen la tiendita, ¿no? La de Whitney & Co. Les voy a mostrar ese pueblo porque voy a estar allí durante el fines de esta semana. Es hermoso ver y sentir la unión y lo increíble que el Señor había preparado a todos estos santos, los que ya vivían en Kirtland, para que cuando llegaran los santos, llegara la iglesia ahí, hubiera un sistema ya donde se podría llevar a cabo tan rápido la construcción de un templo, porque ahí en Kirtland es donde se construye el primer templo de la iglesia. No nos pertenece a nosotros ese templo porque la iglesia que ahora se le llama la Comunidad de Cristo, ellos la tienen. Son muy buena gente, tienen tours, uno puede entrar y ver el templo por dentro, pero es un edificio hermoso, un edificio que aún viéndolo sientes el espíritu porque te das cuenta el sacrificio y el amor que todos estos santos pusieron para llevar a cabo ese templo. Cuando le pega el sol, brilla como si tuviera escarcha, porque muchos de ellos donaron sus platos, los vasos, las cosas lindas que traían, porque venían miembros que venían de Inglaterra y todo lo que habían traído de Nueva York lo trituraron y lo echaron en la mezcla de cemento para ponérselo al lado al templo para que brillara muy bonito. O sea, es un templo, una belleza el poder verlo. Les voy a hacer un videito de ahí cuando esté para que lo puedan ver. Pero bueno, este hermanito Gilbert es un hermanito de verdad que debemos seguir su ejemplo. Pues él sirve, él no se queja, él no se pone a llorar ni se ofende que porque no le dieron llamamiento, él simplemente va y se convierte del club del ¿cómo puedo yo ayudar? Y le pide al profeta que le dé una asignación. Pues se le llama, como ya les dije, como asistente del obispo Partridge. Y imagínense con el grupo que se le asigna al hermanito Sidney Gilbert viajar hacia Missouri, ¿no? Se le dice que irá con el obispo Partridge, con José Smith, con Sidney Rigdon y Martin Herridge. Todos ellos viajarán juntos a Missouri. Y a mí me parece como una enseñanza tan grande de que este hermanito Gilbert podría haberse ofendido, ponerse triste y alejarse de la iglesia, pero él no, él dijo no, esta iglesia no es de José Smith, esta iglesia no le pertenece a Sidney Rigdon ni a Martin Harris, esta iglesia es de Jesucristo. Entonces voy a ir a preguntarle al profeta que por favor le pregunte al Señor cómo puedo yo ayudar. Y se le da tremendo llamamiento de asistente del obispo Edward Partridge. Viaja a Missouri con este tremendo equipo de líderes que me imagino que esa experiencia debe haber sido hermosa para él, porque recordemos que se les ha asignado a todos a que prediquen el evangelio por el camino.
Entonces él pudo sentarse al lado de José Smith y escuchar a José Smith predicar el evangelio, escuchar a Sidney Rigdon, que era uno de los mejores predicadores de ese tiempo, a Martin Harris, que ya conocemos a Martin Harris, que era una persona que amaba la iglesia, amaba el evangelio, y al obispo Edward Partridge, que sabemos que ha sacrificado mucho y era un hombre leal y amoroso y honesto ante el Señor, ¿no? Luego al hermanito Gilbert se le va a dar una segunda asignación y él se le asigna, vemos en la sección 57, en el versículo 6 dice, y ocupe mi siervo Sidney Gilbert el puesto al cual lo he nombrado para recibir el dinero, ser agente de la iglesia, comprar terrenos en todas las regiones, en tanto se haga con rectitud y como lo dice la prudencia. Y luego en el 8 le dice, y además de cierto os digo, radíquese en este lugar mi siervo Sidney Gilbert y establezca un comercio para vender sin fraude mercancía y obtener dinero a fin de comprar terrenos para el beneficio de los santos. Entonces lo ponen a él como, él es el Amazon, ¿no? El Walmart, el Costco, no sé, la tienda que ustedes tengan donde tienen de todo, Ahí a él se le asigna todo eso. Entonces podemos ver cómo una persona que podía haber decidido irse para el equipo de yo no quiero hacerlo, yo me ofendí, chao, no quiero nada con la iglesia, hacer del equipo de qué puedo hacer para ayudar y todo el trabajo que se le da. El hermanito Gilbert muere joven, pero muere fiel. Y eso es una cosa que vemos aquí en el último versículo de la sección, de la sección 53, que dice, que es el versículo 7, y dice, y además quisiera que aprendieras que solo se salva aquel que persevera hasta el fin. Así sea, amén. Y ese fue el ejemplo del hermanito Gilbert. Lo vamos a ver hacer muchas cosas. Él va a hacer muchas cosas en el corto tiempo que sirve dentro de la iglesia, pero hasta el último momento él persevera hasta el fin. Y me encantó esa sección por ese hermoso, esa hermosa enseñanza de este fiel hermano Sidney Gilbert, que dura 4 años dentro de la iglesia, pero de principio a fin sirve con lealtad, amor y perseverancia, perseverando hasta el fin.